Déjenme en estos momentos saludar a dos amigos de Sin Censura que le van a entrar a la mesa de diálogo de esta noche. Me da mucho gusto saludar a la doctora en antropología y profesora de la UNAM, Elisa Godínez. Elisa, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, buenas noches. Hola Vicente, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué bueno que nos acompaña. Sí, saludos a tu audiencia, gracias. Gracias, y también saludo al colega Manuel Hernández Borboya, periodista, reportero de Actualidad RT. Manuel, buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? Un saludo a ti, al auditorio y a la compañera. Oigan, precisamente, Elisa, Manuel, yo pregunto, para entrarle pues de lleno a esto, López Obrador, el falso Mesías de México, un peligro para la democracia, Elisa, dice The Economist. Bueno, ¿qué puedo decirte? Ese es, no se puede dejar de evocar aquella también famosa portada en su momento de Letras Libres que hablaba del Mesías tropical, ¿no? Y que nos remite pues a esto que estamos recordando, tanto Manuel como yo hicimos mención de que, bueno, esto que vemos, esta animadversión que se expresa pues en estos discursos de odio que vemos hace rato y en estos otros discursos más elaborados que se difunden a partir de los medios, digamos, afines o que son las vocerías de las élites de tanto internacional como nacional, pues eso, ¿no? Es la continuación de ese discurso elaborado para desprestigiar al presidente y que, bueno, hay mucha tela de dónde cortar con respecto a este número de The Economist. Yo lo que me gustaría resaltar es que, bueno, además de que fue muy buena la respuesta que dio hace rato el canciller, Marcelo Ebrard, me parece que la respuesta que le dio al editorial de The Economist fue muy buena, porque menciona una cosa que es, creo, muy relevante, que es al final, le dice cómo las élites no están entendiendo lo que está pasando, el profundo proceso de transformación que está atravesando México. Y tampoco están entendiendo el sentir popular en este país, ¿no? Decir que se debe de frenar al falso Mesías refleja muchísimo lo que conciben los personeros de estas élites y las élites mismas, que ven con un profundo desprecio la voluntad popular, porque es rebajar rebajar todo el proceso que implicó la llegada de López Obrador, que fue con una votación abrumadora, con una participación muy alta, si no es que la más alta, no recuerdo la información exacta, pero a lo que voy con esto es decir que el pueblo mexicano y que la voluntad popular de los mexicanos está afincada en un Mesías, ¿no? Es tanto como rebajarnos a personas que no podemos decidir de manera racional, que no tenemos, digamos, una decisión informada, fundamentada, y que nuestra voluntad está mediada, ¿no? Por, digamos, estas falsas creencias, ¿no? Como claro, si fuéramos adoradores de ídolos o algo así. Entonces, esa parte al final expresa pues un corte ahí clasista y yo diría que también, aunque no sea explícito, racista, ¿no? De lo que creen y de cómo siguen sin entender, ¿no? They don't get it, that they don't get it, así apelando a sus propios términos. No entienden que no entienden el proceso profundo de transformación que está atravesando este país. La falla de las élites en entender a López Obrador hoy parece repetirse en sus páginas. Vaya periodicazo en la respuesta de Marcelo Ebrard a The Economist, Manuel, con esto del falso Mesías de México. ¿Hace bien el gobierno de México en responder a la revista británica? Yo creo que estuvo bien que fijaran postura a partir de eso, y más porque en la carta Marcelo Ebrard menciona que recientemente recibió a
un periodista de The Economist precisamente para conocer estas posturas y que pues prácticamente no menciona absolutamente nada de la postura del gobierno, de lo que conversaron, ¿no? Entonces yo creo que sí era necesaria y válida una aclaración, pero también yo creo que no hay que confundirnos, porque a The Economist no le interesa entender el contexto mexicano, o sea, no hay una intención de comprender la realidad mexicana, no es un análisis serio, es más bien propaganda. No es casualidad que hayan sacado esta portada a 2 semanas de las elecciones. Recordemos, pues, a final de cuentas, qué intereses persigue The Economist. The Economist, entre otros, pues, es un medio propiedad de la banca Rothschild, una de las familias de banqueros más poderosa del mundo. Yo siempre menciono que la lista Forbes de los millonarios del mundo, pues, es la versión comercial, porque hay otras familias de multimillonarios como los Rothschild, los Rockefeller, y otras familias que a lo mejor no son tan populares, que pues dominan buena parte de la banca internacional, de Wall Street, y que a final de cuentas pues obedece a los intereses de estos grupos, grandes grupos de inversionistas que controlan buena parte del sector financiero global. Entonces, a final de cuentas, a este sector y revistas como The Economist, que son su brazo propagandístico, les molesta mucho los gobiernos nacionalistas que no se apegan a su agenda globalista financierista con la cual pueden hacer negocios. Entonces, todos los gobiernos donde no se aplican sus caprichos al pie de la letra, donde los gobiernos no adquieren más deuda con la banca internacional, por ejemplo, pues son repudiados por estos sectores y lo tratan de disfrazar con retórica política en nombre de la democracia, como si nos estuvieran haciendo un favor, ¿no? Cuando realmente pues es una postura colonialista, evidentemente imperialista, que están evidenciando en la forma en que funcionan estos medios y estos intereses, y que no es casualidad, como lo mencionaba Elisa, pues de que están replicando prácticamente el discurso de Krause, ¿no? Que es el mismo discurso a favor de las oligarquías, a favor de los millonarios del mundo, y que les molesta mucho cuando hay un gobierno que gobierna para los pobres. O sea, es increíble cómo se pueden lanzar encima de esa manera tan descarada y abierta, al mismo tiempo que, por ejemplo, The Economist hablaba sobre el surgimiento de México, un poco antes de que entrara Enrique Peña Nieto al poder, cuando aquí pues claramente varios advertíamos el desastre que implicaba la llegada de Peña Nieto y los Golden Boys al poder, como efectivamente sucedió. Entonces realmente no hay un intento por entender la realidad mexicana, sino que hay un intento por incidir políticamente en la realidad mexicana. Y yo creo que este rollo del populismo ha sido como una banderita que se han agarrado estos sectores. ¿Y por qué ese afán en contra de los líderes populares? Pues es que a final de cuentas en regiones como América Latina, los líderes populares han demostrado ser un mecanismo muy efectivo para romper la hegemonía de las oligarquías que históricamente han dominado en América Latina. El carisma de estos líderes populares con arraigo entre las masas, entre la gente, es algo que las estructuras financieristas de los millonarios del mundo, de los inversionistas que tienen intereses extractivistas y de saqueo en países que perciben como si fueran de su posesión o de sus colonias, pues no han podido contrarrestar. O sea, cada vez que sale un líder carismático con arraigo popular, lo tildan de populista para tratar de cortarle el paso, debido pues precisamente a que se ha demostrado la efectividad que han tenido estos líderes para romper el cerco que se ha impuesto y la estructura que se ha puesto históricamente para mantener a las élites y a las oligarquías que son muy afines a los intereses de Europa y Estados Unidos, paradójicamente. Elisa, déjame plantearlo. Yo que tanto hablo de chayoteros, que yo estoy abiertamente en contra de aquellos que prostituyen la labor del periodismo vendiendo su silencio, vendiendo sus publicaciones o sus coberturas, pues que alguien me explique. En algún momento The Economist, ya lo decía Manuel, el surgimiento de México, en su momento Time con Enrique Peña Nieto salvando México, y ahora The Economist con el falso Mesías. Una de dos,
o yo tengo un problema de percepción de la realidad, o de plano suena a muchas monedas este periodismo de las grandes revistas del mundo, ¿no? Mira, yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas, ¿no? Yo no podría asegurar, digamos, que alguien esté directamente financiando desde México, digamos, dado el contexto en el que aparece este editorial, que está muy cerca del proceso electoral en México y demás, y que, bueno, no se puede no leer desde esa perspectiva. También es cierto, y bueno, aquí nada más quiero hacer un paréntesis, porque yo decía hace rato que, bueno, que no entendía, ¿no? Que la gente que escribe esas editoriales y la gente que, bueno, los dueños de estos no entienden lo que está pasando en el proceso, y decía Manuel, bueno, que no les interesa entender. Sí, bueno, ciertamente no es que les interese explicar, ¿no? Porque no son una revista que tenga ese fin, es cierto, es una propaganda, pero también hay que leerlo como, bueno, un mensaje, es el mensaje de esas élites, y muy probablemente de los intereses que se están afectando también a nivel internacional. Por un lado, como bien dice Manuel, la cuestión, digamos, de la banca y demás. Y también yo supongo que tendrá que ver los cambios que también aquí se han implementado con respecto, por ejemplo, a la ley de hidrocarburos y los inversionistas que se hayan visto afectados, ¿no? Los inversionistas extranjeros, específicamente tal vez los inversionistas ingleses y demás. Pero bueno, cierro este paréntesis y lo que digo es, no tengo pruebas de que alguien aquí esté financiando directamente esas portadas. Antes era muy evidente porque eran los propios regímenes, ¿no? Quienes, quiero decir, el Peña Nieto y sus gobiernos, y quienes podían muy probablemente, no sé si así se puede decir, como pagar el chayote para que les hicieran esas portadas, pero en este caso lo que yo sí creo que hay es una suerte de vasos comunicantes entre quienes aquí están, impulsan estos, bueno, la oposición, o una parte al menos de la oposición, la que está representada o la que está encabezada por una parte de la oligarquía que está en contra del gobierno de López Obrador, y algunos intereses con quienes puedan tener comunicación a nivel internacional, ¿no? Y puede ser más bien parte de esta estrategia de estar echando un poco toda la carne al asador previo a las elecciones, ¿no? Para estar generando pues esta propaganda que busca pues incidir, ¿no? De alguna manera. Manuel, tú eres un reportero, eres un periodista de un medio internacional como RT, creo que tienes tu propia idea de esto que está ocurriendo, pero le voy a agregar otro factor. Felipe Calderón, el expresidente de México, en Twitter dice, ante precisamente la portada de 2012 que tú hablas, del resurgimiento de México o el surgimiento de México, dice, el surgimiento de México del que habló The Economist en 2012 era cierto. Seríamos una de las 10 potencias mundiales. Ya habíamos llegado al top 10 en inversión extranjera, exportaciones, competitividad de manufacturas y turismo. Eran políticas correctas y no se siguieron algunas. Digo, por si teníamos el pendiente, ¿no? Sí, como la guerra contra el narcotráfico, seguramente eso también venía en la contabilidad que hace Calderón a partir de los comentarios de The Economist. Digo, es más que evidente pues esta situación. A The Economist no le interesa, por supuesto, la situación de los campesinos mexicanos, no le interesa la situación de los obreros, le interesa ganar dinero, porque al final de cuentas representa los intereses de los grandes inversionistas a nivel mundial, ¿no? Entonces, todo lo que sea para seguirse llenando los bolsillos, explotando a los países que puedan explotar, pues lo van a hacer, y no es el único medio. Está también ahí el Financial Times, por ejemplo. Tanto el Financial Times como The Economist, pues asentados en Inglaterra, en Gran Bretaña, son todavía parte del imperialismo británico, que pues históricamente ha sido aliado al imperialismo estadounidense, y esta mancuerna pues controlan prácticamente buena parte de la economía global o del sector financiero. Entonces pues no hay que sorprenderse, es realmente un instrumento político, es una guerra política, no tiene que ver con informar a la sociedad, no tiene que ver con
toda esta serie de cuestiones, sino es simple y llanamente atacar. Por eso vemos que estos personajes de las oligarquías que vendieron al país, como en el caso de Felipe Calderón, pues se enorgullecen y aplauden los editoriales de estos medios de comunicación, ¿no? Que pues, son brazos armados del sector financiero, o brazos mediáticos, mejor dicho, junto con otros instrumentos de coerción como las calificadoras de riesgo, como las agencias de seguros, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, son una serie de estructuras a partir de las cuales estos grupos tratan de mantener su hegemonía hacia otros países. Lo curioso es que pues ahora en la época de redes, que ya hay una comunicación más horizontal, pues ya no permean tanto como en el pasado estos asuntos, ¿no? Y luego generan controversia y hay muchos otros mecanismos para rebatirles estos posicionamientos, pero desde luego, pues en algunos sectores, sobre todo entre las élites, pues le siguen dando mucho juego a estos medios de comunicación porque pues son afines a sus intereses. Entonces, al final de cuentas, todo se reduce a la lucha política y pues en el caso de López Obrador, pues obviamente no iban a mencionar los aspectos favorables que ha tenido la Cuarta Transformación, como sobre todo en el sector laboral, por ejemplo, en subir el salario mínimo, en reducir o regular con mucho más rigor el outsourcing, figuras que estaban haciendo pedazos a la sociedad mexicana, que la habían desgarrado por completo. Esto pues lo omite completamente estos medios financieristas, que lo único que buscan pues es encajar el diente para seguir con sus intereses. Y obviamente el tema de la contrarreforma energética, que ahí bajita la mano y poquito a poco está tratando de emprender el gobierno de López Obrador, pues es una de las cosas que los tiene más molestos a estos sectores. Oigan, y pareciera que sí es cierta aquella novela que algún día dije hace años, se llama Todos contra López Obrador. Fíjese cómo son las cosas. La agencia calificadora Moody's Investor Service anunció que redujo la calificación senior no garantizada de la refinería de Deer Park a BA3 desde la BA2, de la cual también colocó su perspectiva en revisión hacia una rebaja. La decisión se da después de que Shell anunciara que vende su participación de la refinería con sede en Texas a Pemex por $596 millones, incluso cuando la transacción aún pues no se ha concretado. Bueno, pues ahí se las dejo de tarea. ¿Quién le entra? Pues es que a final de cuentas es lo que yo mencionaba, las calificadoras le pegan un día sí y otro también a López Obrador. Veíamos, por ejemplo, cuando se endeudó Pemex con Emilio Lozoya a niveles exorbitantes, pues las calificadoras ahí más o menos iban sobrellevando el tema porque estaban muy felices por la reforma energética de Peña Nieto, ¿no? Entonces obviaban estas cosas porque pues parte del proyecto para financiar a estas empresas transnacionales pues era quebrar a Pemex. Entonces estaban muy felices las calificadoras de riesgo con esos asuntos. Llega López Obrador, lo primero que hace pues es tratar ahí de meter mano dura para frenar el huachicoleo, con todos estos problemas que se generó con la falta de gasolina y demás, ya recordaremos. Y en los primeros intentos por tratar de contener el desastre financiero que dejaron en Pemex, las calificadoras ahí sí le pegaron con todo, cuando apenas estaba empezando el gobierno y todavía no había ni señales de peligro o una cosa así, y se le lanzaron con todo. Entonces, este tipo de instrumentos coercitivos, pues es la manera en que utilizan muchos sectores de los millonarios del mundo para golpear a los gobiernos que no son afines a sus intereses, porque ellos son demócratas mientras la gente vote como ellos quieran y mientras puedan incidir en la opinión de la gente a sus intereses. Pero si la gente un día piensa diferente, pues estos grupos no están dispuestos a aceptarlos, ¿no? Porque realmente no son demócratas, son promotores de las oligarquías y de las plutocracias. Lo vemos muy claramente con grupos como Krause, ¿no? Que están incluso pidiendo la intervención de Estados Unidos en México para contener
el desastre de López Obrador, o eso es lo que ellos afirman. Entonces realmente estos grupos tienen un desprecio muy grande por la democracia, pero a través de billetazos y de dinero, pues tratan de lavarse la cara y salir a decir que son demócratas, muy liberales ellos, en este marco, cuando pues es pura hipocresía, la verdad, y eso es lo que molesta un poco, y la manera en que se le da tanto juego a estas mamarrachadas de los medios internacionales, entre los cuales también, por ejemplo, está el Wall Street Journal, que es otro medio que un día sí y otro también le pega a López Obrador. Incluso pues el Wall Street Journal en alguna ocasión se tuvo que retractar porque no pudo sostener la supuesta corrupción en algunas de las propiedades adquiridas por López Obrador, y se tuvo que echar para atrás, ¿no? Pero eso porque López Obrador amenazó con demandar al periódico y demás. Pero estos grados de propaganda y de golpeteo político, pues es muy habitual entre estos sectores. Y agrégale, Elisa, como si faltaran más elementos, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelve que sí fue propaganda el evento del presidente Andrés Manuel López Obrador con su informe de los primeros 100 días de este año. Bueno, pues ya hará algo positivo Andrés Manuel López Obrador, o a ver, échale, Elisa. Pues lo que creo es eso, o sea, lo que te dije hace rato, bueno, lo que dije aquí es, están echando toda la carne al asador. ¿Cuáles de todas esas medidas y todas esas tácticas que están desplegando en este momento van a tener éxito? Pues yo creo que la gente puede determinar, ¿no? A mí, digamos, esto quiero hacer como una relación entre los temas un poco, porque si bien es cierto que hay que hacer esta lectura, por ejemplo, del editorial de The Economist y lo que dice y todo esto como una excelente lectura que acaba de hacer Manuel, como, bueno, parte del contexto de quién es la revista, cuáles son los intereses detrás y todo esto. Y como decir, bueno, a ver, lo que dicen no es realmente no deberíamos estarle dando tanta relevancia y no se le debería estar dando en general tanta relevancia, pero lo que es un hecho es que si uno va sumando todas estas, pues sí, todos estos hechos como parte de la estrategia de la oposición, porque yo veo esta resolución del tribunal como parte de eso, haciendo una lectura de que López Obrador lo dijo en la mañana, ¿no? O sea, decir que el informe de los 100 primeros días del tercer año está, digamos, ya dictaminado como un acto anticonstitucional o que viola la Constitución porque es parte, digamos, de una propaganda en contexto electoral. Yo no puedo más que leerlo como una aplicación muy a rajatabla de la ley y qué es lo que ha estado sucediendo en este sexenio con este tipo de organismos que todavía están con bastante peso, tienen, digamos, los poderes fácticos y la oposición. ¿Por qué lo digo? Porque yo no recuerdo una resolución del tribunal en los sexenios anteriores de esa naturaleza, cuando hemos visto una cantidad, digamos, de abierta intervención de los gobiernos pasados en las elecciones, de distintos tipos, ¿no? Y entonces que ahora estén viendo con lupa todo esto, vamos, más allá del criterio legal, porque yo no soy abogada y no me voy a meter en esos términos, lo que sí veo es que es parte de todo esto. Y creo que, digamos, si uno lee cada una de estas tácticas de manera individual, uno puede decir, bueno, pues no es tan relevante, porque no va a tener mayor repercusión, está haciendo una medida exagerada, tal y tal y tal. Pero cuando uno suma todo lo que hemos estado viendo a lo largo de estos meses y específicamente en este contexto de campaña, sí, a mí sí me da un poco de temor, no tanto que, digamos, yo piense que van a tener éxito de manera inmediata, pero sí estoy viendo pues un contexto de muchísima intencionalidad, digamos, de ver hasta dónde topa esto, ¿no? Y ok, hoy es la resolución del tribunal,
pero en otro momento yo no descarto la posibilidad de que se emprendan o se sigan emprendiendo estas medidas de judicialización de la política que busquen frenar el avance del proceso de la Cuarta Transformación en distintos ámbitos. Así es. Oye, Elisa, pues cerremos invitando a la gente para que te busquen en redes sociales, doctora, Claro. que te sigan. ¿En dónde te encuentran? Pues me encuentran en Twitter como @Tanit, que es T-A-3-N-I-T, y pues en Facebook con mi nombre. Muy bien, pues te agradezco por acompañarnos, Manuel. ¿En dónde te encuentran a ti? ¿En dónde te siguen? ¿En dónde te respaldan? Pues estamos ahí de lleno en el Twitter, @Manuel H. Borbolla, y en Facebook y en YouTube con mi nombre completo, Manuel Hernández Borbolla. Por ahí pueden echarle ojo al contenido que estamos subiendo y pues tratando de generar ahora sí que un contrapeso a la andanada mediática, que pues ya sabemos cómo se las gasta aquí la gran prensa mexicana, ¿no? Así es, pues te agradezco mucho, Elisa Godínez, doctora en antropología y profesora de la UNAM, y Manuel Hernández Borbolla, periodista, reportero de Actualidad RT. Nos vemos pronto aquí en Sin Censura para seguir dialogando. Les mando un abrazo a ambos. Buenas noches. Igualmente, gracias. Abrazos a los dos. Bye bye. Igual.